Busca el sello en la etiqueta. Buenas tardes para todos. Es un honor dar apertura a nuestro primer seminario web de 2025, Colombia Palmera en línea. El espacio virtual al servicio de los palmicultores colombianos, el cual tiene como propósito llegar con información relevante de alto contenido técnico en temas relacionados con la productividad, sostenibilidad y rentabilidad de esta agroindustria. Soy Dayana Matías, extensionista social de Cenipalma para la zona oriental y los estaré acompañando en esta jornada. Y antes de iniciar con la agenda que tenemos preparada para el día de hoy, quiero invitarlos a que escuchen Palmeros en Acción, el podcast de la palmicultura en Colombia. Estamos en la 4ª temporada y nuestro capítulo más actual, La Palma se reinventa. Es una invitación a pensar la palma como un negocio a largo plazo. Y bueno, a continuación es un gusto darle la palabra a Julián Fernando Becerra Encinales, director de extensión de Cenipalma, quien nos ofrecerá unas palabras de bienvenida. Buenas tardes, Julián. Bienvenido a Colombia Palmera en línea. Buenas tardes, Dayana. Buenas tardes para todos. Estimados palmicultores, trabajadores del sector, gerentes, tomadores de decisión y demás miembros de nuestra querida comunidad palmera, muy buenas tardes. Es un honor para mí darles la bienvenida al primer Colombia Palmera en línea en su versión 2025. Este año se constituye como el 6º año consecutivo con esta apuesta de difusión, socialización y entrega de la Dirección de Extensión de Cenipalma. Hoy nos reunimos en un espacio de aprendizaje y discusión que busca no solo actualizar nuestros contenidos, sino también explorar nuevas oportunidades para la sostenibilidad y eficiencia en nuestra industria. En este seminario abordaremos temas cruciales para el avance y la protección de nuestros cultivos. Comenzaremos discutiendo sobre los diferentes productos biológicos disponibles en el mercado para el control de plagas y enfermedades en palma de aceite. Esto es un área en la que Cenipalma, en convenio con Agrosavia, ha logrado significativos avances desarrollando soluciones innovadoras que esperamos compartir con ustedes. Además, profundizaremos en los avances en el control biológico de enfermedades que afectan críticamente nuestros cultivos, como son la pudrición del cogollo, ganoderma, pestalotiopsis, entre otras. La investigación y el desarrollo de estos campos son esenciales para continuar protegiendo la viabilidad de nuestras palmas. Un tercer punto vital en nuestra agenda es el desarrollo de promotores de crecimiento vegetal centrados en la nutrición y el desarrollo de biofertilizantes específicos para la palma de aceite y coberturas leguminosas. Estos avances representan un pilar fundamental para el aumento de la productividad y la sustentabilidad de nuestros cultivos. Y finalmente, hacia el final de la sesión, socializaremos el proceso documental y logístico necesario para que las empresas palmeras logren recibir las cepas de material biológico bajo los estándares de calidad y aseguramiento que necesitamos. Esto es un tema de gran importancia para garantizar la efectividad y seguridad de las aplicaciones en nuestros campos. Agradezco a todos por su participación activa y comprometida en este seminario. Espero que las sesiones programadas sean de gran utilidad e interés para todos ustedes y que juntos podamos seguir avanzando hacia un futuro prometedor de la palma de aceite en Colombia. Así que bienvenidos y que tengan un excelente seminario. Gracias a todos. Adelante, Dayana. Súper, Julián, muchas gracias por tu intervención. Creo que el mensaje es contundente de la importancia de este seminario y que claramente la investigación y desarrollo son fundamentales para la viabilidad y sostenibilidad de nuestros negocios palmeros. Entonces, gracias por compartir este caluroso saludo. Y bueno, los microorganismos son aliados invisibles pero poderosos en la agricultura moderna. Desempeñan un papel crucial en la salud del suelo, el crecimiento de las plantas y la sostenibilidad de los sistemas agrícolas. Y es por eso que hoy se ha preparado el seminario titulado Colecciones microbiológicas al servicio de una palmicultura sostenible. Y para desarrollar este importante tema tenemos 4 invitados de lujo. En primera medida tenemos al doctor Anwar Morales. Él es biólogo de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas de Bogotá, magíster en entomología de la Universidad de Cornell, doctor en ciencia de las plantas de la Universidad del Estado de Montana,
e investigador titular, coordinador del programa de plagas y enfermedades de CENIPALMA. Seguidamente tenemos a Gracie Andrea Sarria Villa. Ella es ingeniera agrónoma en la Universidad Nacional de Colombia, sede Palmira, magíster en Ciencias Agrarias con énfasis en fitopatología de la Universidad de Sao Paulo, Brasil, y es investigadora asociada líder de fitopatología en CENIPALMA. Adicional tenemos a Luis Guillermo Terán Sierra. Él es microbiólogo y magíster en microbiología molecular de la Universidad de Barranquilla, director de microbiología agropecuaria de la Universidad Estatal de Sao Paulo, Brasil, y actualmente es investigador postdoctoral del programa de agronomía de CENIPALMA. Y finalmente, pero no menos importante, nos acompaña Carolina Cuervo Vargas. Ella es química y magíster en ciencias químicas de la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá, y actualmente es investigadora asociada responsable en la unidad de laboratorios de CENIPALMA. Para ustedes un fuerte saludo y bienvenidos a este espacio, el auditorio de ustedes. Ya estoy viendo al doctor Anuar, bienvenido. Muchísimas gracias. ¿Me puede decir si me Sí, escucha? te escuchamos perfecto, sí, señor. Bueno, muy buenas tardes para todos. Estoy complacido de que ustedes me hayan invitado a este seminario y que todos ustedes estén aquí acompañándonos para poder hacer una buena am, presentación de lo que nosotros estamos trabajando o estamos haciendo en el uso de microorganismos en favor de la palmicultura colombiana. Les quiero presentar una pequeña charla de control biológico en el manejo integral de plagas y enfermedades en la palma de aceite. Cuando nosotros hablamos de las cosas que nos apasionan, corremos dos riesgos. Uno es que pasemos muy rápido porque eh, queremos presentar absolutamente todo lo que sabemos. O dos, que nos tardemos mucho tiempo presentando todo lo que sabemos porque nos apasiona y nos llenamos de emoción haciéndolo. Como voy a estar en el término, voy a tratar de estar en el término medio, por favor, cualquier pregunta no duden en hacerla por el chat, por donde están los canales de preguntas de este seminario y con mucho gusto las atenderemos más adelante. Entonces, empecemos. Digamos que lo que quería contarles era un poco de lo que es el control biológico. Voy a empezar con esto. Y es, ¿qué es el control biológico? El control biológico es un método de control de insectos, plaga, enfermedades y malezas, porque también están incluidas, que consiste en utilizar organismos vivos con el objeto de controlar las poblaciones de otro organismo. Pero también dentro de ese control biológico existe el control microbiológico. El control microbiológico utiliza organismos vivos como bacterias, hongos, virus y protozoos para controlar insectos plaga y otros organismos perjudiciales. Estos microorganismos infectan, parasitan o compiten con las plagas, reduciendo su población de manera específica y sostenible. Yo creo que todos nosotros estamos familiarizados con esto, lo que ustedes están viendo en las fotografías, que son los hongos, los virus, las bacterias y el efecto que podemos ver o cómo podemos ver esos insectos, en este caso, que están afectados por esos microorganismos. En el mundo se han venido utilizando diferentes tipos de microorganismos. Y por mucho, mucho tiempo, desde hace por lo menos unos 2000, 2500 años, se han venido utilizando el control biológico para el manejo de plagas y enfermedades. Y hay relatos acerca de ello en varios escritos antiguos. Pero recientemente o en la modernidad, nosotros venimos utilizando una serie de grupo de microorganismos que son frecuentes. Entre ellos tenemos el Bacillus thuringiensis, que todos ustedes lo conocen, con los nombres que ustedes pueden ver aquí en la presentación, que pueden ver aquí en la tabla.
Dipel, Turicide, Centari, son los más comunes y siempre los estamos utilizando para el control de lepidópteros esencialmente. Sin embargo, también podemos utilizarlos en otros grupos y está siendo utilizado alrededor del mundo. Siempre se están utilizando en muchas regiones. Hay otras bacterias, como el Paenobacillus popilia, que causa una enfermedad que se llama milky spore o leche cortada en larvas o chisas de muchos insectos coleóptera. En eso también tenemos hongos, que están los más conocidos. No quiere decir que sean los únicos en estos grupos, sino que son los que más se están utilizando. Boveria baciana, Metarrhizium anisopleae. Tenemos también otros eh, pequeños, digamos, microorganismos que los utilizamos que se llaman los nemátodos. Y los nemátodos entomopatógenos también son un grupo que nos ayuda muchísimo, sobre todo en aquellos ecosistemas crípticos como el suelo o las partes que están muy apretadas de nuestra palma, por ejemplo, en donde necesita alguien que camine y encuentre nuestro enemigo y lo pueda atacar y lo pueda controlar. Sin embargo, también hay un grupo muy grande en donde se sirve para controlar enfermedades, para el manejo de enfermedades. Entre ellos, dos grupos que son muy interesantes es Tricoderma y Bacillus subtilis. Recuerden, lo que les estoy presentando aquí es algo muy general de lo más común, de lo más usado en el mundo. Sin embargo, y yendo un poquito más hacia adentro en la parte de los controladores biológicos, especialmente de insectos plaga, entonces tenemos que Bacillus thuringiensis. Bacillus thuringiensis tenemos diferentes subespecies, digamos, de ese Bacillus thuringiensis. Y ustedes lo pueden ver en esta tabla. Hay 4 que son las más conocidas, que es Krustaki, Israeliensis, Aisawi y Tenebrionidae, que también podemos encontrar toda esta serie de productos alrededor del mundo que nosotros en muchas ocasiones también hemos utilizado. Es tal vez uno de los controladores biológicos que en palma de aceite nosotros más utilicemos para el control de lepidópteros defoliadores. Igualmente, tenemos nemátodos. Tenemos 3 especies que son muy comunes, digamos que son comunes alrededor del mundo. Desafortunadamente, por el sistema de producción de los nematodos y los costos que implica, no es muy asequible para toda la agricultura colombiana y del mundo, pero son muy importantes en el control de muchas especies en algunos ecosistemas. En nuestro ecosistema de la palma de aceite podrían ser muy interesantes porque hemos encontrado que sí hay un muy buen control de algunas de esas especies que son interesantes para nosotros. Y tenemos este Reinema carpocapse, este Nenema Feltie y Heterorhabditis bacteriófora. Igualmente tenemos un gran número de productos, especialmente europeos, que se ofrecen alrededor del mundo. También ustedes conocen que tenemos virus para el control de muchos de estos insectos plaga que se utilizan alrededor del mundo. Nosotros en la palma de aceite, en muchas regiones, conocemos que cuando tenemos unos ataques muy grandes de foliadores, de lepidópteros defoliadores, podemos muchas veces ver que está seguida de una explosión de estos virus. Desafortunadamente, no hay muchas formulaciones comerciales que nosotros podamos utilizar y especialmente aquí en Colombia no tenemos algo que podamos utilizar en palma de aceite. Pero eso lo empezamos a solucionar y estaremos trabajando próximamente en eso en Cenipalma. Otro grupo grande, como les mencionaba anteriormente, son los hongos entomopatógenos. Primero démosle un vistazo a qué significa el término entomopatógeno y se refiere a un microorganismo que es capaz de causar una enfermedad a un insecto. Entre los principales géneros de estos insectos, de estos hongos entomopatógenos, entonces tenemos Boveria, Metarrhizium, Paxillomyces, Verticillium. Digamos que démosle un vistazo de los productos que encontramos de Metarrhizium alrededor del mundo. Entonces tenemos esta cepa, que es bien interesante, el MET52 o la MET52, Green Muscle, Biocane, que son tal vez uno de los más utilizados porque están, digamos, recomendados para una gran variedad de insectos y en algunos casos en cultivos en donde tienen unas grandes extensiones como caña de azúcar en Australia, Brasil y la India.
Entonces, son productos que se vienen utilizando, son productos que están en el mercado y que en muchos países son fáciles de utilizar. Muchos de ellos no tienen un nombre por legislación. En algunos de los países no les permiten darles un nombre, sino que se refiere simple y llanamente a la cepa. El otro producto, el otro hongo entomopatógeno es Boveria baciana. Aquí podemos encontrar una mayor variedad de productos comerciales. Este Boveria baciana fue tal vez uno de los primeros hongos que comenzó a comercializarse y a producirse en masa alrededor del mundo. Y todos conocemos marcas como Micontrol, Botanic Guard, Naturales, Boveril, que lo hemos tal vez usado o lo hemos visto en muchas ocasiones. Están todos distribuidos también igual alrededor del mundo y controlando una gran variedad de insectos que van desde lepidópteros, coleópteros, hemípteros y muchos más que nos sirven para ese control. Tenemos bastante variedad de ellos en el mercado. ¿Qué podemos encontrar en nosotros en Colombia? Digamos que en Colombia, para el manejo de insectos, plagas y enfermedades, tenemos en total, según el ICA, el recuento del 1 de febrero de este año, un total de 415 productos, de los cuales hay 24 registrados para Palma, de productos biológicos, insumos biológicos en general, en total. Eso incluye biofertilizantes, o, biocontroladores, artrópodos biocontroladores, cualquier digamos que entre en esta categoría, entran aquí. Haciendo ya un screening un poco más ajustado, los que tienen un registro actual, estos fueron los total que han sido registrados ante el ICA, los que tienen un registro actual válido son 237 productos. Para la palma de aceite encontramos 18. Controladores biológicos, entonces ya allí encontramos 113. Entonces ya estamos hablando de hongos, bacterias, ah, nemátodos y virus que pueden estar ayudándonos a hacer algún tipo de control. Para ello hay 54 que están, digamos que, registrados para el control de enfermedades. 53 para insectos plaga, pero no tenemos ninguno de ellos registrados en palma de aceite. Entonces, allí tenemos un gran vacío y eso es lo que yo quiero llamar la atención el día de hoy. Tenemos un gran vacío en el cual necesitamos cubrir, pero tampoco nosotros podemos dejarnos engañar y tenemos que ser muy precisos con lo que nosotros compramos en el mercado y con lo que nosotros utilizamos para poder llevar a nuestras plantaciones. Entonces, por favor, eh, eh, síganme en esto para que podamos tener una muy buena, unos muy buenos resultados en la plantación con los productos que nosotros estemos utilizando. En Cenipalma, ¿qué tenemos específicamente? Nosotros tenemos una gran colección de hongos entomopatógenos. En este caso les muestro aquí, tenemos una colección de 332 especies. No tenemos nada que sea diferente a otras colecciones en el mundo de otras instituciones. Tenemos Metarrhizium, Cordyceps, Boveria, en general, estas son las especies que se encuentran. ¿Cuál es el valor de nuestra colección? El valor de nuestra colección es que la tomamos, estos cepas, de nuestro entorno palmero. Eso nos da una ventaja muy grande frente a otros materiales que vienen de otros cultivos, de otras zonas, adaptados a un ecosistema completamente diferente. El valor nuestro es que vienen de nuestros propios ecosistemas de la palma de aceite. Están siendo aislados de diferentes grupos de insectos, lepidópteros, dípteros, homópteros, coleópteras y hemíptera. Y nosotros no solamente nos contentamos con tener una colección, porque eso no se trata. Lo que se trata es que podamos utilizar esa colección para desarrollar soluciones para que ustedes, nuestros palmeros, puedan utilizarlas y llevarlas al campo. Entonces, por ejemplo, hemos venido trabajando con un controlador biológico para leptofarsa jivicarina. Tomamos todo nuestro material de la cepario que pensamos que puede servir para este control. Hacemos unas pruebas de patogenicidad
Allí seleccionamos un grupo de cepas, luego vamos y hacemos unas pruebas de virulencia en donde nos centramos ya no en unas, sino en una o dos máximo cepas. Hacemos unas pruebas de dosis para podernos hacer una idea de cuánto hongo necesitamos por hectárea para poder controlar, en este caso, leptofarsa jivicarina. Y por último, estamos haciendo pruebas en plantación comercial. Esto todo lo hacemos sin ningún tipo de desarrollo del hongo, sin ningún tipo de formulación. Solamente lo hacemos para hacer la identificación de una cepa que sea promisoria y podamos llevarla al siguiente paso, que es la formulación o el hacer un producto alrededor de esta cepa. Como les dije, venimos trabajando con la actividad biológica de Purpurucilium lilacinum. Nosotros aquí les estoy presentando una prueba de concentración de conidias en donde vemos cómo a una concentración de 1 por 10 a la 9 conidias por mililitro tenemos una mortalidad cercana al 100% de leptofarsa jivicarina. Entonces, seleccionamos esta cepa, la CPP 1060, perdón, sí, o sea, 0601. Decimos que una dosis de 1 por 10 a la 13 hectáreas, conidias por hectárea, es lo suficiente para que podamos tener un control arriba del 90%. Pero no nos quedamos ahí. Voy a presentarles otro ejemplo en donde un poco más adelante vuelvo con leptofarsa jivicarina y Purpurucilium lilacinum. Voy a presentarles un poco lo que también hemos venido desarrollando con algo que ustedes tal vez ya nos han escuchado hablar, que es la formulación de un producto comercial eh, con la cepa 1502, que es un Metarrhizium anisopleae para el control de Demotispa nevae. Entonces, lo que nosotros hicimos con esa cepa fue exactamente lo mismo que ustedes vieron en la anterior, hacer toda la selección de aparte de un grupo de cepas muy grande, fuimos filtrando hasta que dejamos una sola cepa. En esta sola cepa, entonces continuamos con el siguiente paso o la siguiente fase que está contemplada en 5 pasos. El primero es determinar o seleccionar medios de cultivo y cómo lo vamos a hacer. No solamente el medio, sino que también todas las condiciones ambientales y toda esa parte que lo estamos haciendo. Luego, en el paso 2, la temperatura de incubación y el pH. ¿Cuáles son esas condiciones? Y aquí es algo importante que quiero resaltar. Recuerdan que les conté que el principal valor de nuestras cepas es que estaban adaptadas a nuestro ecosistema, que venían del ecosistema de la palma. Pues aquí lo estamos mostrando perfectamente. Vimos que esta cepa, la 1502, crece muy bien a una temperatura de 35 grados centígrados. Otras cepas de hongos entomopatógenos a esta temperatura se inhiben. Esta no. Esta tiene el mejor crecimiento a esta temperatura. Ya ese es un punto a favor en la selección que hicimos. Luego hacemos una caracterización molecular. Eso nos lo exige la regulación, tenemos que ver de qué se trata, si tenemos una cepa pura, tenemos que registrarla ante el ANLA, que son las autoridades que nos regulan a nosotros y todos los permisos, todo lo que nosotros hacemos con estas colecciones están reguladas por permisos que tenemos ante el ANLA y tenemos una persona que nos ayuda con todos los permisos y semana a semana hace los reportes. Esto es muy importante y digamos que esto es parte de ese trabajo. Luego vamos a un paso quinto, que es el escalamiento de las cepas, en donde ya comenzamos a producirlo en un tamaño, en unas cantidades mucho más grandes. Por último, hacemos un taller de marca. Y ese taller de marca que hicimos, lo hicimos hace más o menos unos 2 años, establecimos que nuestro producto se va a llamar Ecotispa. Y esa es la forma en la que lo hemos venido desarrollando y en la que lo hemos venido registrando ante el ICA y ante las diferentes autoridades del país para poderlo tener en el mercado para que ustedes lo puedan utilizar. La siguiente etapa es la de escalamiento del producto, ya que nosotros no tenemos esa capacidad, tenemos que contratar a una empresa, aparte de Cenipalma o Agrosavia, que es con quien hemos venido haciendo este desarrollo de la mano, entonces nos toca hablar con otra empresa y decirle, bueno, aquí ya tenemos todo este paquete, toda esta tecnología, por favor ayúdenos a desarrollar un producto no a desarrollarlo, produzcanos un producto para llevarlo al palmero colombiano. Y en ese momento estamos. Aquí tenemos algunos resultados de las pruebas que hemos hecho. Probamos 2 cepas, digamos, no, 2 cepas, no, 2 formulaciones, un granulado concentrado,
un granulado y un concentrado emulsionable. Hicimos evaluaciones a los 2, 5 y 7 días. A los 7 días encontramos que teníamos una mortalidad muy cercana al 30%. Cuando lo llevamos al campo y ya llevamos solamente digamos que una de las formulaciones, el concentrado emulsionable, entonces tenemos una mortalidad a los 15 días del 62% y a los 30 días del 80,8%. Es un poco menor, pero es normal porque estamos en condiciones de campo. Volvemos otra vez a Leptostop. ¿Qué venimos nosotros haciendo con esto? Probablemente ustedes están familiarizados con el TRL. El TRL es una escala que nos dice qué tan lista tenemos la tecnología para lanzarla al mercado, para que ustedes, los palmicultores, la usen. Esto se utiliza mucho en la industria, se viene utilizando. Los invito a que se familiaricen un poco con ella para que puedan entender y puedan usarla también en sus plantaciones. Como les digo, venimos con dos desarrollos. Entonces venimos con el desarrollo Leptostop, está en un TRL7, el máximo es 9, que es cuando ya está en el mercado y ustedes pueden ir y encontrarla en los estantes y comprarla. Y esto es para Leptostop, que es Purpuricillium lecani para el control de leptofarsa y bicarina. Y tenemos Ecotispa, que es Metarrhizium anisopleae para el control de Demotispa nivae. Está un poco más adelantada Ecotispa. Ecotispa ya terminamos las pruebas para el ICA, ya terminamos para hacer ese registro. Estamos entregando en la próxima semana el informe final y esperar que nos entreguen el registro por parte del ICA. En Leptostop estamos entregando el protocolo y esperamos que podamos utilizar o iniciar el ensayo próximamente una vez el ICA nos autorice. Pero no solamente estamos trabajando con hongos, también tenemos un gran aliado que son nemátodos. Y aquí tenemos una colección de más de 70 cepas que hemos venido recopilando de las diferentes regiones del país. Y entonces tenemos Aplaxius crudus, en donde hay una cepa de Heterorhabditis en donde ofrece un muy buen control. Cefaloleia, igual una cepa de Heterorhabditis que es muy buena para controlarlo. Leucotyrius femuratus, igual, heterorhabditis, cepa diferente, con un muy buen desarrollo. Sagalasa válida, aquí tenemos una especie diferente que es Sternema carpocapse, también que nos puede ofrecer una muy buena alternativa de control. En este momento sabemos que tenemos un buen control con las medidas culturales que estamos haciendo, pero esta también puede ser una alternativa que podemos desarrollar. Y finalmente también tenemos estudios con Sternema, una especie de Sternema que nos ayuda al control de Eupalamides guyanensis. Como ustedes pueden ver, son plagas que son claves en algunas regiones, en algunos lugares, en los cuales nosotros podemos utilizarlas y podemos controlar con estos microorganismos que son bien importantes para la palmicultura colombiana. Muchísimas gracias por su atención y ahora ya le cedo la palabra a mi compañera Gracie Sarria. Muchas gracias, doctor Anuar. Enseguida voy a compartir la pantalla. Un segundo, por favor. Para compartir. Aquí. Listo. ¿Podrían decirme si ya ven la pantalla y si me escuchan, por favor? Te estamos Hola. escuchando, vemos la pantalla, pero no está en modo presentación. Ok, gracias. Ok. Bueno, Listo, buenas tardes. gracias. Ok, buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación a participar de este evento, que es un mundo, el de los microorganismos es un mundo fascinante y sobre todo cuando se trata de la regulación biológica que ellos pueden ejercer sobre los patógenos de plantas. Aprovechando que ya el doctor Anuar les habló del tema y de las generalidades y todo el aspecto de microorganismos asociados al control biológico de enfermedades de plantas, en mi presentación voy a comentarles de lo que tenemos asociado, de la oferta biológica que nosotros tenemos en cuanto a microorganismos para el manejo de enfermedades de la palma de aceite.
Cuando en Cenipalma se habla del manejo integrado de enfermedades, indiscutiblemente la estrategia biológica es una de las más importantes. Siempre lo que buscamos desde Cenipalma es manejar los problemas de una manera amigable con el ambiente y en la medida en que podamos tener microorganismos que sean capaces de ayudarnos a regular estos patógenos, pues la idea es que ustedes tengan disponibilidad de ellos y puedan usarlos dentro de esta oferta biológica. ¿Qué es lo que buscamos básicamente con estos agentes de biocontrol? Es tener diferentes mecanismos de acción, como el micoparasitismo, que actúa directamente sobre las paredes celulares y sobre el desarrollo de los patógenos de plantas. Buscamos también que los agentes de biocontrol tengan buen espacio tengan una buena capacidad de competir con los patógenos por espacio y nutrientes, o sea que si nosotros usamos nuestros biocontroladores, ellos sean muy eficientes a la hora de contrarrestar el efecto de los patógenos en la palma de aceite. Además de eso, buscamos que algunos de ellos puedan ayudarnos como inductores de resistencia, o sea, estimulando las rutas de defensa de las plantas. Y además, nosotros también queremos ir un poco más allá con la oferta biológica y es poder intentar encontrar en estos microorganismos antibióticos o metabolitos volátiles y no volátiles que nos puedan ayudar a actuar directamente sobre la enfermedad. Como ustedes ya saben, todas las estrategias biológicas en su gran mayoría es mejor que las usemos de manera preventiva, pero nosotros también queremos que algunos de esos microorganismos nos puedan ayudar a utilizarse de una manera curativa, por eso también hacemos un análisis en la parte de antibióticos. Esta es la escala de madurez tecnológica que maneja Cenipalma, bueno, y en el mundo se maneja cuando hay el desarrollo de prototipos biológicos, y esta es la escala que usamos desde Cenipalma. Empezamos desde una idea principal o desde la búsqueda de microorganismos para el control de enfermedades y también en el caso de las plagas, como lo mencionó el doctor Anwar. Y tenemos diferentes pasos que pasan desde toda la parte de laboratorio, pruebas piloto a nivel de plántulas, todas las fases que él les explicó hasta llegar a tener un prototipo que ustedes ya, un producto comercial. Ahorita de aquí en adelante mi presentación yo voy a tratar de colocar en la oferta biológica de enfermedades en qué fase estamos con cada uno de esos microorganismos antagonistas. Bueno, en cuanto a esa oferta microbiológica de antagonistas para las enfermedades de plantas, nosotros básicamente hemos hecho un trabajo muy fuerte en zona central y en zona norte. En ambas zonas se han evaluado diferentes cepas fungosas y bacterianas. Ustedes pueden ver aquí un gran número de microorganismos, sobre todo en la zona norte con el proyecto en el cual MinCiencias nos aprobó por regalías, pues se hizo una bioprospección muy grande, se obtuvo un gran número de microorganismos que serán evaluados con diferentes enfermedades, pero aquí pueden ver que estos se han evaluado especialmente con Phytophthora palmivora para el control de la pudrición de cogocho. Sin embargo, con los microorganismos de zona central se han hecho más trabajos, se han evaluado para pudrición basal del estípite, para esta enfermedad nueva que es la pudrición de bases peciolares, para pestalotiosis, que está siendo un problema básicamente en híbrido y en guinensis en zona norte, y para pudrición de cogocho. Cuando les hablamos de la oferta biológica, básicamente nosotros buscamos hacer evaluaciones a nivel in vitro, seleccionar un buen número de microorganismos. Una vez son seleccionados, son evaluados en condiciones controladas sobre plántulas, y cuando estos microorganismos dan resultados a nivel de vivero y en plántulas, pues nosotros los llevamos a evaluaciones de campo. Cuando ya esta evaluación de campo es superada y ellos demuestran que pueden ser unos buenos biocontroladores, pues ya pasan a la siguiente fase, que es la formulación. Entonces vamos a mirar de estas 4 enfermedades que son las principales que les mencioné, que es la pudrición basal del estípite, la pudrición de bases peciolares, pestalotiosis y PC. ¿Cuál es la oferta biológica que tenemos hasta el momento en Cenipalma y que ustedes pueden en cierto modo conocer, y en la medida en que se sigan avanzando las investigaciones podrán tener acceso a ellas? Esta es la pudrición basal del estípite, que es una enfermedad causada por Ganoderma sonatum, que fue recientemente identificada de manera completa en Colombia por Cenipalma. Para esta enfermedad se han hecho evaluaciones con aislamientos tanto de zona central
como de zona norte, aislamientos fungosos, específicamente tricodermas. Y aquí ustedes pueden ver cómo nos han dado esas pruebas o cuántos microorganismos han resultado eficientes. Por ejemplo, podemos ver que solo un 3% de esos microorganismos tienen una alta capacidad de competir por espacio y nutrientes con Ganoderma. Pero pueden ver que el resto no son tan malos, ¿cierto? Porque tienen un porcentaje más o menos del 84%. Y podemos ver ahí cómo este porcentaje puede fluctuar entre un 51 a un 80, o sea que por encima del 50% pues ya tenemos algo de ganancia con estos microorganismos. Y en cuanto a los de la zona norte, podemos ver que 19 de los 19 evaluados, el 100% están entre un 51 a un 80% en cuanto a la competencia por espacio y nutrientes. Pero cuando miramos la producción de antibióticos volátiles, podemos ver que estos microorganismos evaluados en los de la zona central, solo tenemos 2 muy buenos. Y aquí ustedes ya se empiezan a dar cuenta que cuando uno evalúa microorganismos antagonistas, pues no todos son buenos para todo. Por ejemplo, aquí podemos ver que las propiedades antibióticas, solo 2 son muy buenos. Y en el caso de la zona norte, pues tenemos unos mejores resultados superiores al 80% con metabolitos volátiles. Cuando miramos la antibiosis en los metabolitos no volátiles, aquí pueden ver el número de aislamientos evaluados y podemos ver cómo se va restringiendo el número de microorganismos que pueden ser efectivos. Por ejemplo, zona central solo un 7% y en la zona norte solo un 11%. Pero cuando vamos a esta otra prueba que hacemos, que es micoparasitismo, como ustedes pueden ver en estas fotografías, esto es micoparasitismo, es la capacidad que tiene el biocontrolador de controlar directamente las cifras del patógeno y de estrangularlo, pues podemos ver que las 2 cepas evaluadas hasta el momento, todas tienen un 100% micoparasitismo. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros los podemos usar en el suelo, pues ellos nos van a ayudar muchísimo a regular la población del patógeno, en este caso Ganoderma sonatum en el suelo. Y aquí podemos ver en el caso de las bacterias, hasta el momento solo una de las bacterias ha sido muy buena para Ganoderma. Y aquí pueden ver las pruebas en estas fotografías, pueden ver cómo se ve un testigo. Y aquí cómo se ve Ganoderma en presencia de la bacteria, pueden ver cómo no lo deja crecer. Aquí pueden ver otro tipo de test que se hace con la bacteria y Ganoderma creciendo solo. Y aquí en presencia de la bacteria pueden ver que hay una inhibición completa del 97%. Y esta es una de las pruebas quizás más interesantes. Después de estar sometido el patógeno en presencia de la bacteria, se retira el patógeno y se coloca a crecer solito y pueden ver que no crece, o sea que la actividad de la bacteria inhibiendo el desarrollo del patógeno es a largo plazo, o sea que es un efecto fungicida y no fungistático. Entonces, esto también nos muestra que es una buena estrategia de control en el caso de esta bacteria. Y aquí pueden ver pues gráficamente cómo hemos hecho diferentes trabajos para ver qué concentración de la bacteria nos logra inhibir con un mayor porcentaje a Ganoderma sonatum. Esta es la misma bacteria con 2 pruebas diferentes en las cuales se evalúa la capacidad de ella para inhibirlo a nivel in vitro. Como esta bacteria mostró un buen porcentaje de inhibición a nivel in vitro, se llevó a pruebas de vivero, como ya les mencioné. En esta prueba de vivero se inoculó una semilla pregerminada, una plantulita con Ganoderma. Aquí está Ganoderma creciendo en un sustrato de madera, que es lo natural para un degradador como Ganoderma. Y aquí pueden ver el biocontrolador, se colocó cercano a la semilla como para protegerla, solo se hizo una única aplicación. Y en estos resultados ustedes pueden ver aquí en las fotografías claramente con Ganoderma, que es pudrición basal, o sea, pudre la basecita de la planta. A nivel de plántulas pueden ver cómo el patógeno fue capaz de penetrar la planta, enfermarla y causar una herida y necrosis en las plantas afectadas. Mientras que donde estuvo el patógeno y se colocó la bacteria, podemos ver que no hay necrosis, a pesar de que había una lesión, no hay necrosis. Entonces esto nos muestra que esta bacteria que estamos encontrando para el control de Ganoderma puede ser promisoria para que los palmicultores la puedan usar de manera preventiva para la pudrición basal del estípite. De acuerdo a lo que les mostré, nosotros en la parte de estos biocontroladores para Ganoderma, tanto tricodermas como la bacteria que tenemos seleccionada, todavía estamos en la prueba experimental de concepto. Tenemos que seguir llegando, creciendo en las evaluaciones de ellas para poder hacerla disponible para ustedes.
En pudrición de bases peciolares, esta es otra enfermedad que afecta principalmente el híbrido. Para los que no la conocen, es una enfermedad, como su nombre lo indica, pues degrada rápidamente las bases peciolares. A medida que va avanzando la enfermedad, pues se va viendo cómo puede afectar drásticamente el estípite, pero en cuestión de 2 años a 3 años el estípite puede estar completamente degradado y las plantas van a colapsar. Esto es el panorama de la enfermedad, es muy, muy agresiva y sobre todo es muy importante que cuando se detecte se haga un manejo porque si no se logra manejar a tiempo, pues la enfermedad va a terminar partiendo las plantas. Teniendo en cuenta la importancia de esta enfermedad, yo les traigo aquí algunos de los avances de los trabajos que estamos haciendo con plantaciones en Tumaco, muy juiciosas que nos han colaborado, donde se están probando diferentes estrategias de manejo, como pueden ver aquí. Hay una estrategia que es remover toda la parte dañada y colocar una pasta protectora para facilitar que las plantas se recuperen. Otra opción que es una absorción radicular con fungicidas. Otra opción que es no remover el tejido y asperjar un fungicida. Otra opción que es la remoción de todo el tejido afectado, colocar una pasta, pero aquí pusimos una bacteria de biocontrol. Y otra que es pues dejar las plantas sin manejo. Esto es como un avance porque este ensayo apenas lleva 1 año y medio y requiere de 3 años para saber si estamos siendo eficientes en controlar la enfermedad o no. Pero aquí ustedes pueden ver cómo nuestro controlador biológico se comporta casi igual que donde nosotros tenemos una remoción y una aplicación de protectantes a base de fungicidas. Entonces, esta es una de las ofertas biológicas que estamos evaluando para la pudrición de bases peciolares, pues está mucho más reciente, apenas ya 1 año y medio, entonces pues todavía estamos en un TRL2, pero creemos que puede ser una opción a largo plazo. Eh, la siguiente enfermedad es pestalotiosis. Esta es una enfermedad foliar que está siendo muy importante, sobre todo en las zonas donde tenemos cultivares híbridos, aunque en zona norte también nos está afectando mucho a cultivares guinensis. La pestalotiopsis pues es una mancha foliar que pues si la tenemos en una severidad baja o en las hojas inferiores pues no es tan importante. Pues requiere de un insecto inductor, que en la mayoría de los casos es Leptofarsa. Sin embargo, la pestalotiopsis a medida que avanza puede ocasionar daños a nivel del tercio medio y tercio superior en la palma, y esto sí puede traer consecuencias en el cultivo porque puede afectar directamente la producción. Este es el agente causal, Pestalotiopsis arenga, que también fue recientemente identificada. Y para esta enfermedad nosotros hicimos una nueva bioprospección en plantaciones de palma de aceite para tener microorganismos nativos. Y en esta bioprospección se obtuvieron 27 bacterias. De estas 27 bacterias, ustedes pueden ver aquí en esta pequeña prueba de crecimientos duales, cómo solo una bacteria muestra un porcentaje muy alto de inhibición sobre Pestalotiopsis arenga. Y aquí pueden ver gráficamente cómo esa inhibición es hasta el 94%. Sin embargo, aquí pueden ver que hay unas bacterias muy buenas del 62%, incluso todas estas de aquí en adelante del 50% hacia arriba, o sea, tienen un buen porcentaje de inhibición. Aquí pueden ver gráficamente cómo se ve esa inhibición de Pestalotiopsis. Este es un control de Pestalotiopsis y aquí nuestra bacteria cómo logra inhibirlo, y aquí ven cómo frena por completo el desarrollo del microorganismo. Así que es una de las bacterias promisorias que tenemos para esta enfermedad. En estas pruebas, aquí solo les traje una de las pruebas que se han hecho a nivel in vitro, en las cuales ponemos el patógeno y ponemos las bacterias antagonistas. Y aquí en esta gráfica ustedes pueden ver la capacidad de inhibición que tienen las bacterias que se seleccionaron. Se seleccionaron las 3 mejores bacterias, en las cuales ustedes ven comparado donde está el patógeno solo en el tamaño de la lesión, cómo ellas ejercen un papel importante en el desarrollo de la lesión de la enfermedad. En esta, aunque no les traje los datos, vamos mucho más avanzados porque ya estamos en pruebas de campo, ya pasó la prueba de condiciones de in vitro, ya hicimos la prueba de vivero, y en estos momentos lleva un año en condiciones de cultivo, así que es una de las bacterias, uno de los antagonistas promisorios para el manejo de la pestalotiopsis. Y finalmente, la pudrición de cogollo, pues yo ya en otras oportunidades les he hablado acerca de cómo estamos nosotros investigando para poder tener un buen bioregulador para Phytophthora palmivora.
Nosotros siempre tratamos de tener antagonistas nativos a la palma de aceite o endófitos, para que no nos cueste mucho trabajo la implementación en campo y ellos ya estén más adaptados al cultivo. Esto sería mucho mejor que traer, por ejemplo, un antagonista de zona cafetera o de otro lugar, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacemos con todos esos aislamientos? Pues los probamos a nivel in vitro contra Phytophthora, verificamos que sean muy buenos competidores, verificamos que la capacidad de parasitismo sea alta, como lo pueden ver en esta fotografía, verificamos que sean unos buenos productores de antibióticos y sean capaces de inhibir el desarrollo de Phytophthora cuando lo ponemos inoculado sobre tejidos del cococho. Una vez verificamos todo esto in vitro, lo llevamos a condiciones de vivero y después a condiciones de campo. Estos son los resultados de todo lo que hemos evaluado de los antagonistas de zona central. Como pueden ver, es un gran número de antagonistas evaluados y aquí pueden ver los porcentajes tan altos de inhibición que tenemos. Nosotros tenemos una muy buena oferta biológica de tricodermas para Phytophthora. Aquí pueden ver en la parte de producción de antibióticos y de parasitismo, miren, casi todos tienen un 100% de parasitismo y miren la capacidad de producir antibióticos no volátiles es muy alta, así que pueden ser muy buenos en condiciones de campo para competir con Phytophthora. Esta es una de las fotos más hermosas que hay de ese micoparasitismo y la capacidad de tricoderma de invadir los esporangios de Phytophthora, de parasitar esas hifas de Phytophthora. Y aquí ustedes pueden ver cómo lo coloniza para estrangularlo finalmente. A eso nos referimos cuando les hablamos que tenemos un micoparasitismo del 100%. Así que estas serían promisorias para ponerlas sobre residuos. Una de las cepas que más adelante les van a hablar es una de estas que son muy buenas a nivel de campo. Y aquí pueden ver los últimos resultados de antagonistas de la zona norte, que son muy bonitas estas fotografías del trabajo que ha hecho Sandra Castillo en zona norte, en las cuales se ha evaluado el parasitismo de cepas de tricoderma sobre Phytophthora. Y aquí es muy, muy bonito, sobre todo porque estas cepas, una buena parte de ellas son endófitas, que quiere decir que son tricodermas sacados de la misma microbiota natural de la palma de aceite. O sea que en el momento en que una de estas sea promisoria, va a ser mucho más fácil que ella nos ayude a hacer un buen biocontrolador de Phytophthora en palma. Y aquí podemos ver en estas fotos tan bonitas una bacteria antagonista a Phytophthora, en el cual ustedes pueden ver cómo está deteriorando el esporangio de Phytophthora. Aquí también pueden ver el efecto sobre el micelio, cómo lo degrada. Así que yo, así como les estoy tratando de describir, quiero que ustedes se imaginen la capacidad que estos microorganismos tienen para ayudarnos a contrarrestar las enfermedades. Entonces tenemos una buena oferta biológica que necesitamos seguir escalando. Como les mostré en la escala, pues en estos momentos todo está a nivel in vitro y se necesita llevar en la escala después a vivero, después a campo. Pero bueno, vamos por buen camino. Eso es lo importante, que estamos tratando de tener unos buenos bioreguladores. Y aquí en esta gráfica pueden ver toda la evaluación de bacterias endófitas por su capacidad de competir con Phytophthora. Aquí ven mejor gráficamente cómo es capaz la bacteria de inhibir el desarrollo de Phytophthora comparado como crece aquí en la cajita del testigo. Y en estas fotografías de abajo pueden ver cómo degrada el micelio y cómo lo disturba y no lo deja crecer como crecería normalmente en un control. Bueno, aquí está de forma gráfica esos resultados que les mostré en fotos. Hay una buena capacidad de espacio, de competencia por espacio y nutriente en estas bacterias endófitas, son muy, muy buenas. Y también tienen una buena capacidad de producción de metabolitos, o sea que también a futuro nosotros podemos pensar en buscar esos metabolitos que están inhibiendo a Phytophthora para extraerlos. Esto es en el caso de los microorganismos de zona norte. Sin embargo, desde hace un tiempo ustedes me han escuchado hablar a mí de la selección de estos microorganismos y de que nosotros queremos desde Cenipalma tener un consorcio de microorganismos donde no solo tengamos uno bueno, sino que podamos tener dos o tres haciendo parte de un solo producto que ustedes puedan usar. Pues tenemos avances bien interesantes, ya se seleccionaron los microorganismos que van a ser parte de ese consorcio, en el cual tenemos 2 cepas de tricoderma, tenemos 2 cepas bacterianas diferentes, y la buena noticia es que ya llevamos un buen tiempo haciendo el trabajo a nivel de vivero, a nivel de los consorcios, así que estamos en un TDL4, así que nosotros aspiramos a empezar a hacer pruebas de campo a finales de este año y poder avanzar rápidamente con el escalamiento y llegar acá
con estos productos, pero bueno, la idea era que ustedes conocieran de esa oferta que se tiene desde Cenipalma y recalcarles que algunas de estas cepas más adelante, Carolina Cuervo les va a hablar de la disponibilidad de ellas para los palmicultores. Este es el grupo de fitopatología de Cenipalma que trabaja en todas las enfermedades de la palma de aceite y que están prestos a colaborarles a ustedes en las zonas. He decidido colocar las fotos de ellos y sus nombres y los teléfonos en cada zona para que en el momento que ustedes tengan problemas fitosanitarios puedan acudir a este grupo de investigadores que está a la orden y al alcance de ustedes en cada zona palmera. Muchas gracias por su atención. Esta era mi presentación y a continuación voy a dar paso a mi compañero Luis Guillermo Tera para continuar con el seminario. Adelante, Luis Guillermo, voy a dejar de compartir. Gracias, Gracie, muy amable. Voy a iniciar mi presentación. Listo, ¿me confirma si se ve en pantalla completa? Sí, Luis, se ve perfecto. Perfecto. Muy buenas tardes a todos. Gracias por la presentación, gracias, Gracie, por la palabra. En mi caso les voy a presentar esos microorganismos promotores de crecimiento vegetal, microorganismos que no van a controlar las plagas, no van a controlar las enfermedades, pero sí nos van a ayudar mucho en la nutrición y la productividad del cultivo de la palma de aceite. Tengo aquí un contenido que les voy a presentar a continuación y quiero comenzar hablando de este panorama de la microbiología del suelo asociada al cultivo de la palma de aceite. En este sentido, ya Cenipalma ha realizado trabajos en donde empezamos a identificar las potencialidades de esos microorganismos para la nutrición vegetal y su papel en el cultivo. Por ejemplo, tenemos microorganismos que se han estudiado anteriormente como las micorrizas, identificando sus beneficios para la palma, pero también observamos que en el agroecosistema de la palma no solo está la palma, sino también las coberturas vegetales, están también esas biomasas que usamos también que tienen un efecto positivo en el cultivo, en la productividad y otra vegetación acompañante. En ese sentido, entonces, tenemos un grupo muy interesante de microorganismos que lo llamamos así, microorganismos promotores de crecimiento vegetal. ¿Y qué hacen esos microorganismos? Básicamente, ellos son bacterias y hongos benéficos que viven en el suelo o dentro de los tejidos de la planta y su función principal es estimular el crecimiento y desarrollo de la planta como tal mediante diversos mecanismos biológicos. Dentro de eso tenemos entonces varias preguntas. ¿Por qué nos interesan? ¿Por qué son necesarios? ¿O por qué son interesantes y los podemos aprovechar para la nutrición vegetal? Básicamente porque ellos tienen diversos mecanismos bioquímicos, mecanismos de su forma natural de vivir, que pueden promover el crecimiento de las plantas, es decir, estimular de manera positiva el crecimiento de las plantas, biomasa, raíz, etcétera. Pueden disponer también de nutrientes para aumentar y mejorar la nutrición y la absorción de los mismos, como por ejemplo ocurre con las micorrizas, que son buenos solubilizadores de nutrientes y también absorben y trasladan esos nutrientes hacia la raíz de la planta con la que están asociadas. Tenemos también, como lo comentaba nuestra compañera Gracie, antagonistas contra patógenos, y de eso tenemos ya mucha evidencia y trabajo previo aquí en Cenipalma que es de hecho muy interesante. Otro grupo de microorganismos dentro de los promotores de crecimiento vegetal pueden inclusive disminuir diversos tipos de estrés en las plantas, estrés biótico o estrés abiótico inclusive. Y finalmente todos ellos apoyan la homeostasis de la planta. ¿Cómo así? ¿Qué es eso de homeostasis? Básicamente es el estado de bienestar que se le puede dar a un organismo vivo, es decir, que la planta esté bien nutrida, sea productiva y sea muy buena en varios sentidos. Entonces, ¿dónde van a estar esos microorganismos que estamos buscando? Hablamos de unos nichos, no siempre están en todas las partes, no siempre están en el suelo, están sobre las raíces, dentro de los tejidos vegetales, sobre las hojas, dentro de las hojas, por ejemplo. Entonces hablamos de unos nichos. Ese primer nicho es, por ejemplo, la endósfera. Es todos aquellos microorganismos que están dentro del tejido vegetal están en la endósfera.
Hablamos también de la filósfera como toda aquella área superficial de las hojas, y hay muchos microorganismos que están en la superficie de las hojas. Y eso también incluye algunos patógenos que aprovechan ese nicho para pues, proliferar y causar daño a la planta. En este caso tenemos también algunos muy positivos, promotores de crecimiento vegetal, que pueden inclusive generar antagonismo o pueden generar otro tipo de beneficio para la planta y protegerla. Tenemos también microorganismos en la superficie de las raíces. Están actuando muy íntimamente con el tejido vegetal a nivel de raíz, y a esa zona de la superficie de la raíz la llamamos rizoplano. Y por último tenemos un nicho que es básicamente el del suelo, que es este de aquí que estoy señalando. Ese suelo alrededor de las raíces es lo que llamamos la rizósfera, ¿cierto? Y ahí en esa rizósfera se dan una serie de reacciones bioquímicas, de interacciones planta-microorganismo, e inclusive se dan una serie de interacciones entre los mismos microorganismos ejerciendo acciones de control. Entonces, todos estos nichos en conjunto y todos estos microorganismos que están asociados a una planta es lo que nosotros llamamos el microbioma vegetal. Y en ese microbioma vegetal van a estar los buenos, los malos y los feos. Nos interesan en este caso los buenos. Dentro de los estudios que está llevando a cabo el programa de agronomía en Cenipalma, ya hemos avanzado con técnicas moleculares como la de metagenómica para identificar cuáles son esos microorganismos benéficos asociados a la palma de aceite en las 17 subzonas palmeras del país. En este momento, para este caso, tenemos 17 familias de bacterias que están aquí en esta lista. Estos nombres son un poco raros, pero a nosotros nos sirven para identificar quiénes son, qué beneficios pueden dar, y entre las 4 zonas de todos esos microorganismos que logramos identificar, el ciento al 44% de las familias de bacterias que encontramos asociadas a la palma de aceite en etapa productiva y con una buena sanidad del cultivo. Para el caso de los hongos encontramos entonces 14 géneros de hongos. Dentro de estos sí pueden reconocer algunos nombres, como lo comentaba nuestro compañero Anwar, por ejemplo, Purpuricillium, Metarrhizium, del que hablaba Gracie, por ejemplo. Hay muchos de esos hongos que se comparten de manera común y están presentes y asociados a diferentes nichos que estudiamos, especialmente la rizósfera de la palma de aceite. ¿Y qué pasa con esos géneros de hongos? Encontramos que nuestras palmas en prácticamente todo el país comparten 14 géneros de hongos que corresponden al 17% de la población total de microorganismos identificados hasta el momento dentro de nuestros estudios. ¿Qué características más específicas podemos encontrar en esos microorganismos? Básicamente, actividades bioquímicas y biológicas como por ejemplo la solubilización de nutrientes, fósforo, zinc, potasio, la fijación biológica de nitrógeno, la producción de auxinas y otras fitohormonas, la producción de sideróforos y compuestos volátiles para antagonismo de patógenos, como lo comentaba Gracie, la producción de enzimas interesantes, por ejemplo, ACC desaminasa, que es una enzima que juega un rol muy importante en el estrés de la planta, celulasas, ligninasas, que sirven mucho para la degradación y la reutilización y el aprovechamiento de la biomasa en el suelo. Tenemos biomasa, estas enzimas funcionan producidas por microorganismos que son buenos recicladores y liberan nutrientes al suelo que la planta y el cultivo puede aprovechar. Tenemos también microorganismos que son capaces de bioestimular a nivel de raíz la planta de forma benéfica para mantener una planta sana. Entonces miremos en detalle cómo tenemos en el caso de microorganismos solubilizadores de nutrientes. Nuestra prospección está comenzando apenas, pues a diferencia de nuestros compañeros que ya llevan varios años trabajando en esto. En agronomía comenzamos el año pasado a buscar ese tipo de microorganismos. Este año ya empezamos con este grupo interesante. Aquí en la fotografía podemos ver solubilizadores de fósforo, ¿cierto? Y acá al lado, del lado derecho, podemos ver solubilizadores de zinc. ¿Qué quiere decir esto? Tenemos una colonia de una bacteria creciendo ahí en la superficie de ese medio de cultivo, en una cajita de Petri, y alrededor vemos un halo de clareamiento. Es decir, la bacteria está solubilizando esos nutrientes que están en formas insolubles, y esto es importante para la nutrición vegetal. En el caso de la palma de aceite, por ejemplo,
vemos un papel muy importante para este tipo de microorganismos en el caso del uso de enmiendas. Por ejemplo, una enmienda que se usa en la palmicultura muy típicamente como la roca fosfórica es una enmienda que no es soluble, pero que cuando se aplica al suelo, esos microorganismos del suelo empiezan a producir una serie de sustancias, incluyendo ácidos orgánicos y enzimas, para liberar ese fósforo y que ese fósforo esté disponible para la nutrición vegetal. Tenemos también fijadores de nitrógeno. La fijación biológica de nitrógeno en este caso es solamente llevada por bacterias, no hay hongos fijadores de nitrógeno. Y en este caso encontramos que quienes se benefician más de la actividad de estas bacterias son nuestras coberturas leguminosas. Tenemos unas 3 o 4 coberturas típicas en la palmicultura, como por ejemplo Kudzu, Mucuna, Desmodium, entre otras, que pueden beneficiarse de la asociación de estas bacterias para que ellas fijen nitrógeno en esos nódulos que se forman a nivel de raíz, como lo observamos acá. Pero resulta que estas bacterias no son las únicas. A estas bacterias les llamamos simbiontes precisamente porque pueden hacer simbiosis con las raíces y el tejido de las plantas, formando los clásicos nódulos en plantas leguminosas. Pero también encontramos otro grupo de bacterias, como esta que vemos en la foto acá, que se llama Gluconalcetobacter diazotrophicus, que es una bacteria que fija nitrógeno, pero es de vida libre. Ella vive en el suelo y está fijando nitrógeno y se asocia muy bien a la raíz de cualquier planta que esté creciendo ahí, pero especialmente algunas gramíneas. Entonces también tenemos otros compuestos o productos o características de estas bacterias promotoras de crecimiento vegetal, como la producción de fitohormonas, como el ácido endolacético, otras hormonas como el ácido giberélico, y hay muchos efectos o diferentes efectos por parte de ellas en las raíces de plantas cuando se inoculan o cuando se hacen aplicaciones al suelo. Por ejemplo, en la fotografía podemos ver el efecto de una bacteria que se llama Panthoa agglomerans y Burkholderia caribensis en plantas de soya. Tenemos también otros microorganismos que además de tener una función, pueden tener otros tipos de funciones, como en el caso, por ejemplo, de Azospirillum brasilense, que es una bacteria fijadora de nitrógeno, pero que también tiene la capacidad de producir fitohormonas que estimulan el crecimiento de las raíces. Pero resulta que no todos son las células, no es solo el microorganismo, como lo dice la diapositiva. Encontramos que se pueden llegar a desarrollar múltiples productos a partir de las sustancias o moléculas que ellos producen. Por ejemplo, estos Azospirillum que acabo de mencionar en la diapositiva anterior promueven el crecimiento en plantas de alfalfa, por ejemplo, mediante nodulación temprana y cambios en morfología de raíz, eh, crecimiento de arroz, por ejemplo, a partir de las sustancias que producen, efectos, por ejemplo, de bacterias del género Bacillus, como lo mencionaba nuestro compañero Anwar, muchos de estos Bacillus funcionan muy bien en control biológico, pero aquí también algunos de ellos nos van a ayudar mucho en la nutrición vegetal. ¿Y qué estamos haciendo desde Cenipalma entonces frente a estos microorganismos promotores de crecimiento vegetal para mejorar la nutrición? Estamos primero comenzando nuestro trabajo de búsqueda de esos microorganismos y esta fotografía es del proceso que estamos llevando a cabo en este momento a partir de la identificación de esos microorganismos que están asociados a nuestras coberturas leguminosas, que sean fijadores de nitrógeno, es decir, estamos en una prospección o búsqueda, luego vamos a hacer una selección y luego vamos a desarrollar biofertilizantes para tanto la palma como nuestras coberturas leguminosas. Y aquí tengo dos anotaciones. ¿Se acuerdan cuando Anuar comentaba que tenemos 415 productos registrados como bioinsumos o dentro de los cuales se encuentran controladores, biofertilizantes y otros? Resulta que para la palma hasta el momento identificamos apenas uno solo. Y este es un producto a base de hongos. Eso quiere decir que todavía hay un espacio muy grande para llenar con productos que necesitan nuestros palmicultores, que necesitan ustedes. Por ejemplo, no hay biofertilizantes a base de bacterias para la palmicultura y esta es una de las tareas en las que estamos nosotros aquí en Cenipalma, identificando esos microorganismos. En el momento llevamos unas 32 cepas aisladas. Vamos a pasar a un proceso de identificación de quiénes son los mejores, de quiénes son fijadores de nitrógeno que se asocian bien a las leguminosas, de quienes tienen otras potencialidades y de ahí vamos haciendo nuestra selección. Quiero entonces
mostrarles un panorama del tema de innovaciones, qué innovaciones tenemos con el tema de biofertilizantes y qué potenciales tenemos para el desarrollo desde Cenipalma. Tenemos el desarrollo de consorcios microbianos personalizados para cultivos específicos. ¿Cómo así? Resulta que hay empresas que se dedican exclusivamente a desarrollar soluciones muy a la medida, como por ejemplo en el caso de café, en el caso de cacao y de otros tipos de cultivos. Y aquí hay un ejemplo de una empresa que lo que hace es desarrollar mezclas de diferentes microorganismos sacados de los ecosistemas de esos cultivos, en el cual son capaces de colocar bacterias y hongos simultáneamente, como en este ejemplo acá. Consorcios de tricoderma, bacillus y pseudomonas diseñados para mejorar el rendimiento en caña de azúcar, trigo y tomate. Y coloco aquí a Cenipalma porque esto hace parte de nuestra ruta de trabajo en los próximos años. Llegar a desarrollar consorcios que puedan funcionar muy bien en la palma de aceite y mejorar la nutrición y salud del cultivo. Tenemos también microorganismos benéficos, promotores de crecimiento vegetal que pueden ser producidos a escala masiva. Pero dentro de los sistemas de producción, como podemos ver aquí al lado izquierdo, tenemos una fotografía de un bioreactor. Este es uno de los equipos que se usan normalmente en esa producción de biofertilizantes y que en este caso, dentro de las innovaciones que estamos encontrando, uno de los propósitos es la disminución de los costos de producción. Esa disminución de costos de producción está centrada principalmente en el diseño del medio de cultivo o los nutrientes que necesita ese microorganismo. Resulta que cada microorganismo tiene unas necesidades, podríamos decirlo así, unas necesidades alimenticias específicas y puede gustarle más un sustrato que otro si hablamos, por ejemplo, de azúcares, pero también diferentes fuentes de nitrógeno que podemos probar, tanto orgánicas como inorgánicas, y eso nos lleva a que una de las más fuertes innovaciones que estamos viendo en los últimos años está relacionada con el uso de residuos agrícolas y agroindustriales como sustrato para la producción de biofertilizantes. Por ejemplo, biofertilizantes líquidos a partir de residuos de caña de azúcar enriquecidos con microorganismos fijadores de nitrógeno. Fomentar el crecimiento y luego hacer una aplicación en campo. Extractos de algas y residuos de la industria cervecera como bioestimulantes naturales para cultivos. Aquí hay un ejemplo de un uso que va más allá del crecimiento de microorganismos. ¿Qué tal si en vez de colocar el microorganismo benéfico en campo, lo que hacemos es colocar un alimento muy específico para estimular los que ya están ahí asociados a las raíces de las plantas? Y esto es una estrategia, digamos que experimental, pero muy prometedora. Vemos también otro tipo de innovaciones, digamos que esta es una de las primeras que observamos, semillas inoculadas. ¿Cómo así? Si yo necesito que ese microorganismo benéfico vaya con la semilla o, por ejemplo, la interacción entre ellos se dé a una temprana edad de la planta durante la germinación, por ejemplo, como en este caso de la soya, con bacterias fijadoras de nitrógeno del género Bradyrhizobium. Una de las estrategias que ha dado mejor resultado es colocar la bacteria en la superficie de la semilla. Para esto se hacen diferentes pruebas. Hay ensayos con nanofibras, como las que vemos aquí en las fotografías de abajo, y probando diferentes tipos de bacterias. En esta fotografía se observan la supervivencia de esas bacterias en la superficie de la semilla y aquí cómo son esas fibras que están recubriendo la semilla, pero que también sirven de soporte para la bacteria que debe llegar viva junto con la semilla al suelo para iniciar el proceso de germinación y crecimiento. Aquí hay otra innovación bien interesante, enfrenta uno de los problemas más típicos en la producción, en la aplicación y uso de biofertilizantes. ¿Cuál es? Aplicamos esos microorganismos al suelo, pero dependiendo de las condiciones del suelo, dependiendo de las condiciones ambientales, dependiendo de temperatura y otras cosas, podemos tener que esa cantidad de microorganismos aplicados pueden no sobrevivir en el tiempo, lo cual es necesario para garantizar esas interacciones planta-microorganismo. Entonces lo que hacemos es colocarles un vehículo. Vehiculizamos esos microorganismos en perlas, como por ejemplo perlas de alginato que están aquí en la fotografía.
Y aquí hay un ejemplo de microcápsulas de Azospirillum y Pseudomonas, que son dos bacterias con polímeros biodegradables. Claro, el polímero tiene que degradarse y liberar en el tiempo esas bacterias para que ellas estén disponibles en el suelo y empiece esa interacción planta-microorganismo. Coloco acá una fotografía de referencia porque digamos que la industria se ha orientado mucho al uso de polímeros que sean biodegradables y a la vez inofensivos y amigables con el medio ambiente. Estas perlitas acá, creo que algunos las han visto, son perlas de grado alimenticio, multisabores, etcétera, pero que están hechas también de alginato y que para la producción de biofertilizantes funcionan muy bien. Hoy en día hablamos ya de mejoras de las tecnologías precisamente pensando en temas de aplicación. Una microperla de esta que tenga un tamaño de 1 milímetro muy probablemente podría atascar boquillas de bombas aspersoras. Sin embargo, la innovación que está entrando en este momento es la producción de cápsulas o microcápsulas cada vez más pequeñas para garantizar procesos adecuados de aspersión en campo. Finalmente, quiero cerrar con unos comentarios finales, y esos comentarios finales que son estos mensajes que quedan para nuestro auditorio, que son: primero, los microorganismos promotores de crecimiento vegetal son aliados claves para una agricultura más sostenible. Mejorar la nutrición, mejorar la salud del cultivo es clave para garantizar la sostenibilidad, pero también un buen negocio. El uso de estos microorganismos también en biofertilización representa una estrategia innovadora para la nutrición de la palma, ¿cierto? Mejoremos esa eficiencia, que con lo mismo se pueda nutrir muy bien y haya un mejor aprovechamiento de la fertilización normal. Tercero, la investigación en Cenipalma sobre la búsqueda de microorganismos para su uso como biofertilizantes sigue avanzando, y esto es un propósito y una de las funciones que tenemos dentro del programa de agronomía, de seguir la búsqueda de esos microorganismos para entregar productos a nuestros palmicultores. Cuarto mensaje: integrar estos microorganismos en prácticas agrícolas regenerativas y sostenibles es esencial. La biomasa, hablamos hoy en día de suelo vivo, de la salud del suelo inclusive. Un suelo sano es un suelo productivo, y un suelo productivo, cultivo productivo, garantiza la rentabilidad del agronegocio de la palma de aceite. Y finalmente, quiero dejar esta frase: el suelo está vivo y en su microbiota yace el futuro de una agricultura más productiva y sostenible. Muchas gracias. A continuación le voy a dar la palabra a mi compañera Carolina Cuervo, quien les va a presentar el tema relacionado con el cepario de Cenipalma y acceso a las cepas que ya tenemos incorporadas en nuestro cepario. Buenas tardes. ¿Ven mi pantalla? Aún seguimos viendo la de Lucho. Ok. Ahora sí. Ahora sí. Listo. Vale, muchísimas gracias. En esta oportunidad voy a hablarles sobre las colecciones de la microorganismos de palmicultura colombiana y cuál es el proceso para que las empresas palmeras las puedan obtener. Para nosotros es muy grato, y para Cenipalma, que la palmicultura pues tenga esta obtención de estas cepas, que es pues trabajo de la investigación. Si ustedes vieron en este seminario, pues están los programas de agronomía, fitopatología, entomología, entomopatógenos unidos todos para buscar esas cepas, contribución no solo para el manejo de enfermedades, sino para la nutrición de esta. Es así que para el proceso de transferencia de las colecciones de microorganismos que tiene Cenipalma, la idea es hacer unos pasos importantes. Lo primero es que esta invitación se traslada a todas las empresas que tengan registro nacional palmero, no necesariamente tienen que estar afiliadas, es decir, que es una gran extensión.
Lo segundo, deben contactar o escribir al correo cepario@cenipalma.org. La idea es que a través de este correo les envíen, ¿cierto?, unos formatos y una documentación necesaria para hacer esta transferencia. ¿Por qué? Porque a través de Cenipalma y la empresa Palmera debe celebrarse un acuerdo o un contrato llamado ATM. Este acuerdo de transferencia es necesario porque el material entregado es parte del proceso de investigación de Cenipalma y por ningún motivo debe ser usado para propósitos comerciales, sino que la empresa palmera debe de obtener todos esos beneficios que llega a ese microorganismo y toda la investigación que es tras de él. Por lo tanto, existe ese acuerdo, tiene que firmarse entre las dos partes y el receptor y tanto el donador. La idea es que tengan pues unos compromisos frente a eso. Entonces, ¿cómo es el proceso? Se debe de generar o adjuntar el RUT, ¿cierto? En la Cámara de Comercio. Esa Cámara de Comercio tiene que estar actualizada, menor de 30 días. También se debe juntar el documento de identidad del representante legal. Y adicional, tiene que adjuntarse una carta de intención. En esa carta de intención, la idea es donde se notifica, ¿cierto?, la empresa, la información general, cuáles son las cepas disponibles, ¿cierto?, que están necesitando, de pronto que están interesadas, y seleccionarlo y finalmente firmado por el representante legal. Adicional, deben de adjuntar un documento que se llama certificación de propiedad de un laboratorio. Ese certificado de propiedad del laboratorio significa que la empresa palmera debe tener en su propiedad pues un laboratorio. Debe estar en la carta que tiene o que posee un laboratorio propio, ¿cierto? No puede ser un laboratorio tercerizado y que cumple con unas condiciones adecuadas para la producción de esas cepas, ¿cierto? Entonces, en el adjunto que nosotros enviamos, siempre van a estar como un bosquejo de un plano, un mapa, en donde hay algunas áreas que son de nuestro interés y que debería tener la empresa palmera. No necesariamente tiene que ser igual, es como un bosquejo que les ayuda a las empresas palmeras para que ustedes pues puedan guiarse, un área que obviamente con condiciones de asepsia, un área de inoculación, un área donde ustedes puedan hacer los repiques y pues mantener esas cepas. Adicional, esta también tiene que estar firmada por el representante legal. Todos estos documentos se envían al correo cepario@cenipalma.org y vuelta a correo se revisa, digamos que primero se hace con el área de jurídica, si existe alguna observación, omisión o alguna recomendación por parte de ellos, se hace una subsanación de estos documentos. Cuando ya se hace la subsanación de estos documentos, vuelve a la empresa palmera, la cual debe pues nuevamente adjuntarlos o hacer las debidas correcciones y finalmente nuevamente vuelve a jurídica. De allí pasa a otro proceso que es una revisión de parte técnica y finalmente se construye ese documento llamado ATM. El ATM, como les comentaba, es un contrato entre las dos partes. Por lo tanto, solo cuando se firma ese documento se hace la transferencia de las cepas. Se contacta nuevamente a la empresa palmera, donde se consulta a qué dirección y quién va a ser el receptor, la persona que va a recibir las cepas para que le haga la recepción y finalmente pues se obtienen las cepas. Después de 6 meses se va a solicitar un reporte, ¿cierto? Porque recuerden que esto es parte del proceso de investigación de cómo se ha comportado esas cepas en su plantación y pues la idea es que ustedes la usen, la repiquen y obviamente la produzcan. Este material pues no puede ser transferido a ningún tercero, a ningún título, en ninguna presentación, a menos de que haya un consentimiento previo con Cenipalma. Entonces, para que lo tengan presente. ¿Cuáles son las cepas que están en este momento a su disposición? Entonces, en la carta de intención existen 6, ¿cierto? Que ustedes pueden elegir 1, 2, 3 o pues las 6.
El microorganismo, ¿cierto? Es el metarricium, ¿cierto? Y la enfermedad o insecto plaga que van a controlar. Entonces está el estrategos, el cephaloideia, el aplaxius, ¿cierto? Y el tricoderma, está el ganoderma, el phytophthora, ¿cierto? Entonces, estas 6 cepas están en un nivel de desarrollo TR2 o 3, ¿cierto? Y por lo tanto, ustedes las pueden adquirir. En esta oportunidad vamos a dejar un link, ¿cierto? Para este seminario, con el fin de que las personas y las empresas que estén interesadas en esta transferencia, pues podamos enviarles la información lo más pronto posible. Igual dejo mi correo, ccuervo@cenipalma.org. De todas formas, a través del correo de ceparo@cenipalma.org, toda la información, estaremos muy atentos. Esperamos que todas las empresas estén muy interesadas en esta transferencia. Recuerden que todos esos microorganismos son a lo largo de investigaciones exhaustivas de todos los programas de Cenipalma que están a disposición de pues, las empresas palmeras. Muchísimas gracias. Gracias, Carolina. En este momento, el doctor Armand tiene una intervención, información importante para darnos. Carolina, muchísimas gracias a Luis y Gracie por las presentaciones. Quiero hacer finalmente un comentario con la presentación o con la información que nos está entregando Carolina. De repente para ustedes puede ser muchos requisitos, lo cual lo que nosotros estamos solicitando. Pero estos requisitos están bien calculados o bien evaluados con nuestra oficina de jurídica, porque necesitamos hacer un acuerdo de transferencia con ustedes. Nosotros tenemos unos permisos de recolección de nuestras cepas. Nosotros somos garantes de las cepas. Estas cepas no son nuestras, son del Estado. Nosotros las tenemos en depósito y tenemos que responder por esas cepas. Y todo lo que nosotros hagamos con esas cepas tiene que estar claramente documentado. Esa es la razón. Si no, perdemos nuestro permiso y perdemos la posibilidad de encontrar alternativas para poder controlar los diferentes problemas que tenemos en nuestra palmicultura. Si ustedes inician el proceso con nosotros, nos envían ese correo al correo que les está diciendo Carolina o al correo mío de Carolina, de Gracie o de Luis. Allí podemos nosotros darles toda la información que ustedes necesitan y el proceso va a ser mucho más rápido. Pero recuerden, esto es única y exclusivamente para el beneficio de nuestros palmeros. No podemos comercializarlo. No se puede hacer venta de los productos porque no tenemos ese permiso. Si alguna de las instituciones encuentra que se está vendiendo el producto, de una u otra forma nos quitan y nos ponen unas sanciones bastante complicadas para Cenipalma y para la institución que lo esté haciendo. Por eso es la protección que debemos hacerlo a través de todos estos documentos. Muchísimas gracias de nuevo por su atención y con mucho gusto estamos dispuestos a responder preguntas del público si las tiene. Bueno, muchas gracias a nuestros invitados por estas majestuosas presentaciones, información sumamente relevante. Y bueno, ya para que vayamos pensando todos los que estamos en sintonía en nuestras preguntas, queremos que las escriban a través de los medios digitales, el chat está abierto y pues ahorita vamos a dar pie para esto. Pero antes de llegar al tema de las preguntas, pues queremos invitarlos bueno, más bien aprovechar para recordarles que tenemos disponible nuestro libro, Los híbridos interespecíficos O por G de palma de aceite. Este lo pueden encontrar a través del CID Palmero, para lo cual pues hay dispuesto un equipo profesional con el que se pueden contactar a través de cidpalmero@fedepalma.org. Nuestros compañeros van a estar siempre dispuestos para atenderlos y darles mayor información. Y bueno, tenemos también como proposiciones y varios en este seminario y es información pues relevante para ustedes y es invitarlos a los 2 eventos principales que vamos a tener este 2025. En primer lugar, se trata del 53º Congreso Nacional de Cultivadores de Palma de Aceite, que se va a celebrar en Cali, en el Centro de Eventos Valle del Pacífico, del 11 al 13 de junio.
Y en segundo lugar, la 21ª Conferencia Internacional sobre Palma de Aceite, que se llevará a cabo del 22 al 26 de septiembre en el Centro de Convenciones de Cartagena de Indias. En ambos los esperamos para compartir con ustedes todos los adelantos científicos, innovaciones y presentaciones tecnológicas más relevantes para la palmicultura mundial. Y bueno, ya sin más preámbulos, ahora sí vamos con las preguntas. Les informamos que por temas de disposiciones logísticas tendremos el chat de esta sala abierto y el cajón de preguntas y respuestas para que las formulen por escrito a nuestros 4 invitados que estén súper pendientes para empezar a responder a estas mismas. Y bueno, vamos a ver qué nos escriben en el chat. Tenemos una primera pregunta. Nos aparece como anónima esta persona. Y la pregunta es, ¿están investigando y evaluando otras cepas de hongos entomopatógenos? Dayana, y persona anónima, muchísimas gracias por la pregunta. Sí, nosotros no solamente nos hemos dedicado, lo que pasa es que hemos sí avanzado mucho más con Demotispa y Leptofarsa, dado los problemas que ocasiona y pues la calidad de las cepas que hemos encontrado. Pero también hemos desarrollado investigación en el control de Aplaxius crudus, tanto de ninfas como de adultos, utilizando 2 cepas de Metarrhizium, que parte de ello es el programa que acabamos de hablar de entrega de esas cepas para ese control. También tenemos una cepa de Cordyceps para el control de estenoma impresela. También es una cepa que se ha venido desarrollando y se encuentra muy bien. Y otra cepa de Metarrhizium para Cephaloleia vagelineata. Estos 3 insectos, digamos que ya están establecidos, ya se hicieron todos los estudios. Seguimos trabajando con otros insectos plaga, de los cuales es importante que nosotros tengamos un programa desarrollado. Igualmente, iniciamos una campaña para la recolección de virus y bacterias que entren a la colección de nuestro cepario y podamos también desarrollar productos o evaluarlos a través de este sistema que ya tenemos. Entonces, la investigación continúa. Recuerda, tenemos más de 60 insectos plaga en la palma de aceite que necesitan nuestra atención y sí lo estamos haciendo de esa forma. Bueno, esperamos que para nuestra persona anónima y para todo el público haya quedado respondida la pregunta. Y esta es una pregunta más mía, desde la cara también de los productores, y es, con todo lo que nos mencionan del proceso de investigación y desarrollo, ¿cuándo podríamos pensar que ya hayan productos disponibles para uso del palmicultor como tal? Es una pregunta muy difícil. No te escuchamos. Decía, no es una pregunta difícil, yo creo que es una pregunta para todos. Yo creo que tanto Gracie como Luis podrían tener también la oportunidad de responder qué consideran ellos, en dónde o cuánto tiempo más o qué tan lejos estamos de poder ofrecer un producto al mercado. Creo que nosotros por ser, digamos que los pioneros en el acuerdo que tenemos con Agrosavia en entomología, podemos llegar un poquito más rápido con los productos que tenemos. Ya los tenemos en registro, ya tenemos formulaciones, estamos en el último paso que es encontrar un socio que nos haga la maquila de las cepas, del material, del producto y poderlos entregar a los palmicultores. Estamos en ese último paso. El registro ICA para Demotispa nosotros esperamos que salga en este primer semestre y a más tardar en el tercer trimestre para Leptofarsa también. Para ese tiempo esperamos ya tener ese socio y poder en el segundo semestre ofrecer estos productos al mercado. Esperamos que todo nos salga bien de esa forma. Es un estimado que tenemos muy positivo, pero que puede ser muy útil para nuestros palmicultores. Súper, No Anuar. sé, Y bueno, como nos mencionabas, quisiera también escuchar de pronto a Gracie, a Luis, que nos cuenten un poco de esto. Hola, bueno, estaba tratando de que mi cámara funcionara, pero no quiso funcionar. ¿Sí me escucha? Ahí te Bueno, escuchamos y te vemos.
Bueno, ya por fin. Sí, Bueno, en señor. el caso de los microorganismos antagonistas para enfermedades, como les comenté, tenemos diferentes niveles de madurez tecnológica con cada uno de ellos. Sin embargo, pues lo importante de esto es que la parte de microorganismos antagonistas para enfermedades ya empieza a ser parte del convenio que se tiene para el escalamiento con Agrosavia. Entonces, creo que vamos a tener un periodo de tiempo adicional para eso, pero pues, creo que en el caso del biocontrolador de pestalotiosis y el de pudrición de cogollo, pues ya no lo veo tan lejos como antes, porque creo que vamos de la mano de Agrosavia a hacerlo un poco más rápido. Así que yo creería, bueno, no quiero decir en tiempo cuánto sería, pero creo que vamos a poder avanzar mucho más rápido con esto de lo que era antes, ¿no? Y lo importante es que ya están en pruebas a nivel de plantas en campo, entonces esto también agiliza mucho. Adelante, Luis. Gracias, Gracie. Bueno, a mí sí me gustaría comentar que pues en nuestro caso, como lo mencionaba ahí en mi presentación, el grupo de agronomía de biología del suelo está iniciando apenas el trabajo. Eso no quiere decir que no estemos marchando, ya tenemos más de 30 cepas en proceso de identificación, de ver cuáles nos sirven más y hemos hecho una apuesta a que uno de los primeros productos o al que se le dé prioridad debido a que el desarrollo suele ser un poco más rápido, es al desarrollo de biofertilizantes orientado a las leguminosas de cobertura de la palma de aceite, en este caso mucuna, porque hay un vacío en el mercado y es que no encontramos biofertilizantes para las leguminosas de cobertura. Hay biofertilizantes para frijol, hay biofertilizantes para soya, para muchos otros cultivos, pero digamos como esto es más de un nicho, de pronto lo pueden ver así muchas empresas que desarrollan este tipo de productos, pues no le dan tanta atención. Y desde Cenipalma queremos apostarle que en un periodo aproximado de 2 años ya tenemos seleccionadas nuestras mejores cepas para el desarrollo y escalamiento de un biofertilizante para leguminosas de cobertura. Listo, Luis, muchas gracias. Bueno, tenemos una siguiente pregunta. También es una persona anónima y es, ¿las estrategias biológicas en evaluación podrían aplicarse también para el manejo de los residuos generados por la cirugía en la pudrición del cogollo? Bueno, claro que sí. Dentro de los microorganismos que estamos seleccionando, en el caso de hongos, tenemos microorganismos con un potencial de parasitismo alto, hasta del 100%. Tenemos unos muy buenos que son promisorios para que se puedan usar sobre estos residuos. De hecho, ya estamos adelantando trabajos en la zona central en las cuales se está evaluando algunos de los microorganismos que a nivel in vitro mostraron una buena capacidad antagónica con Phytophthora sobre residuos de pudrición de cogollo, de tejidos afectados con pudrición de cogollo. Entonces, creemos que entre lo que tenemos muy buenos antagonistas para esto. Entonces, esperemos a ver los resultados que tengamos de zona central y posteriormente les estaremos contando. Muchas gracias. Listo, Gracie, gracias. Esta pregunta va para Luis Guillermo Terán y es la siguiente. ¿Cómo cree que los microorganismos promotores de crecimiento vegetal podrían mejorar el cultivo de la palma de aceite? Gracias, Dayana. Hay muchas formas de ver esos beneficios. A pesar de que me enfoqué mucho más en el tema de nutrición y el tema de nutrición pesa mucho dentro de la productividad, pesa mucho dentro de los costos. Aumentar la eficiencia de la nutrición es importante, pero también hay otro tipo de prácticas asociadas al cultivo que toman mucha relevancia, por ejemplo, en el tema de sostenibilidad, es decir, usar microorganismos para fomentar la biodiversidad del suelo, mantener ese suelo vivo, ese suelo sano, es clave también. Hay microorganismos que pueden ser usados también, no solo para la nutrición, sino también en diferentes etapas de la palma, vivero, previveros, sitio definitivo para mejorar, por ejemplo, la resistencia a factores abióticos. Hoy en día estamos viendo con mucha preocupación esos cambios que se están dando por el tema climático, cambios en el régimen de lluvias, entre otras cosas.
Muchas veces nuestras palmas están sometidas a estrés hídrico durante periodos de tiempo que no se estaban dando antes y es clave encontrar, por ejemplo, soluciones desde la búsqueda de esos microorganismos que puedan ayudar a tolerar esas condiciones de estrés abiótico que se pueden producir por la falta de lluvia, la falta de agua, el aumento de temperaturas, entre otras. Es decir, tenemos un abanico de opciones que podemos aprovechar para la generación de soluciones específicas a partir del uso de microorganismos. Gracias, Luis. Y bueno, lastimosamente el tiempo es limitado y ya estamos cerrando nuestro seminario, por eso tenemos nuestra última pregunta. La realiza Laura Torres y ella nos manifiesta cuáles son las siguientes etapas de investigación de los 3 temas presentados. Bueno, yo creo que en general un tema que nos puede cubrir a los tres grupos es encontrar un aliado que nos ayude en el siguiente o en el proceso último, que es la producción industrial de nuestros productos. Eso es fundamental. Digamos que para nosotros en entomología ese es el siguiente paso, pero son también necesarios para cada uno de los pasos en el proceso que viene llevando Gracie y viene llevando Luis. Entonces, esa experiencia nosotros la vamos a ir abriendo y es importante que hagamos eso. De nuestra parte, yo creo que eso es lo más interesante y poderlo llevar al mercado lo más rápido posible para que nuestros palmicultores lo puedan estar utilizando. Gracie. Bueno, en el caso nuestro ya todos los microorganismos que les mostré pues están en etapas de investigación, cada uno en etapas diferentes. Sin embargo, los que están en prueba de campo, por ejemplo el controlador biológico para Pestaloteosis, pues ya entra a su fase de escalamiento y desarrollo con agrosavia. Ese es el siguiente paso, pero en su gran mayoría todos cumplen los pasos que les comenté. Primero es toda la selección de laboratorio, toda la selección de vivero, después en campo y después entran a toda la parte de desarrollo y escalamiento con agrosavia. Después de eso ya pasamos a la etapa que está mencionando el doctor Almar, que es buscar la empresa, el estratega que nos vaya a ayudar en esa producción masiva para poder llegar a los palmicultores. Eh, Listo, entonces en nuestro caso, pues como lo comentaba, estamos en un nivel incipiente todavía de la investigación. ¿Qué sigue? Precisamente madurar más estas tecnologías desde el punto de vista de los TRL, seguir esa búsqueda, continuar esa búsqueda de microorganismos promotores de crecimiento vegetal de diferentes tipos, con diferentes características, no solo para coberturas, como lo comentaba hace un momento, sino también para la palma de aceite en diferentes condiciones y con diferentes enfoques. Cuando digo mejorar o aumentar la madurez tecnológica, pues es llevar eso que hoy en día tenemos en un TRL1, que es básicamente la aplicación del concepto, hacia unas pruebas en campo, unas pruebas en condiciones adecuadas, unas pruebas en condiciones del entorno para demostrar que eso que estamos desarrollando realmente funciona. Entonces, en nuestro caso, pues ese es el propósito y esa es la ruta que estamos siguiendo. Tenemos el personal, tenemos los recursos, tenemos la infraestructura, entonces lo que tenemos por delante es como lo diríamos comúnmente, un buen viento y una buena mar. Bueno, muchísimas gracias a nuestros conferencistas invitados y a todos realmente por nutrir este espacio. Muy valiosas las preguntas. Y no nos podemos despedir claramente sin invitarlos a que consulten nuestras redes sociales. Es una oportunidad para que conozcan la labor que hace Cenipalma en las diferentes zonas palmeras. Y bueno, en pantalla están viendo este código QR que los va a llevar directamente al canal de extensión de la dirección de extensión de Cenipalma. Los invitamos a que lo escaneen, nos sigan, de allí van a recibir información relevante, convocatorias, documentos y pues mensajes que le apuntan a la productividad del sector. Y ya para finalizar, nuestra última actividad es una evaluación y para eso queremos invitar a Brigitte Gañán, que es nuestra compañera de zona central, quien va a liderar esta actividad.
Muy buenas tardes para todos. Muchas gracias, Dayana. Ya voy a compartir la evaluación de este seminario. Un momento. Eh, Mis compañeros seguramente ya han compartido el link para que ustedes ingresen a nuestra herramienta de siempre que hemos utilizado con mucha frecuencia, que es el Mentimeter. Y bueno, está en pantalla la evaluación de este espacio. Voy a abrir en estos momentos la evaluación y la pregunta es: ¿en qué grado contribuyó la información brindada en este seminario al mejoramiento de la productividad sostenible del sector palmero? Entonces, en estos momentos ya está abierta la votación. Estaré atenta a en qué momento, Dayana, abrimos los resultados. Ya estamos viendo muchos pulgares arriba, personas participando. Tenemos 36 personas participando del proceso, 37. Vamos a ver qué nos contestan nuestros palmeros. Aún tenemos conectados 100 participantes y tenemos 43 respuestas. Esperamos que suba siquiera 50 o un poquito más. Y esperemos un poquito. $46. Vamos por esos 50. $50 llegamos, Brigitte. ¿Esperamos un poquito más o tú dirás? Bueno, yo creo que ya podemos ir mostrando. Voy a mostrar entonces. Listo, mostremos. Bueno, estos son los resultados de allá en adelante. Bueno, tuvimos 55 personas nos manifestaron que contribuimos en un alto grado con información pues muy relevante del seminario. Siguen votando, pero bueno, creo que tenemos una respuesta contundente. Listo, Brigitte, muchísimas gracias. Creo que nuestros conferencistas también se van satisfechos con este proceso. Y bueno, finalizada esta fase de evaluación, donde vimos una buena participación, gracias, Brigitte, porque siempre es importante conocer en qué medida nuestro trabajo contribuye a la productividad y sostenibilidad del sector. Y ya en este punto queremos invitarlos a escuchar nuestro podcast Palmeros en Acción. Es un podcast de la palmicultura colombiana, donde podemos conectarnos a través también de los códigos QR que están allí. Nos pueden seguir a través de YouTube o Spotify. En esta oportunidad ya llegamos a nuestra 4ª temporada y el capítulo que está en lanzamiento es La Palma se reinventa. Los invitamos a que nos escuchen, nos sigan a través de estas redes. Y finalmente, pues recordemos que la sesión ha sido grabada para que la información quede a disposición de todas las personas interesadas y están disponibles a través de la página web de Cenipalma y el canal institucional de YouTube. ¿Cómo pueden acceder a estos canales? Simplemente escanean el código y ahí van a encontrar todo el repositorio del material. Les recuerdo también que nuestra próxima cita es el 6 de marzo para encontrarnos, vernos nuevamente y seguir cultivando conocimiento y generando valor en la agroindustria palmera. Fue un placer acompañarlos durante esta jornada. Gracias a nuestros expositores y a todos por su participación. Tengan un resto feliz de tarde. Muchas gracias. Chao a Buenas todos. tardes a Muchísimas todos. gracias. Muy buena tarde para todos. Muchas gracias.